Shaburrux presenta Ecos de Terror. Buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más. Como saben, soy Beren y esta noche seré el centinela. Hoy les pediré que me acompañen por un camino más peligroso de lo que es usualmente. Y tengan cuidado, pues a lo que nos vamos a enfrentar son a las anécdotas y a las tradiciones que pasan de generación en generación en las familias. Y sin más, y si Ivonne nos lo permite, porque hoy está de un humor que nadie la soporta, les pediremos que, sí, ya sé, Ivonne, les pediremos que nos acompañen a los 3 relatos, si es que se atreven. En fin, la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Todos tenemos recuerdos de nuestra época como estudiantes de secundaria. Algunos son alegres, otros son graciosos. Yo disfruté mucho esa etapa, aunque reconozco que hay otras posteriores en mi vida que me han sido mucho más satisfactorias. Mi recuerdo más grabado de mi época como estudiante de secundaria es confuso, por decirlo menos. Mi secundaria era como cualquier otra, con un edificio lleno de salones y donde la división entre los grupos era en cierto sentido como las que hay entre dos aficiones de equipos de fútbol, apasionada e irracional. Solo algunos que eran excepcionalmente sociables podían llevarse bien con los de otros grupos. En sí, ser del A o del B, del C o del que te tocara, era comprar un bando con el que debías quedarte todo el tiempo. Los que a lo largo de esos 3 años sufrían algún cambio por razones variadas, usualmente acababan atrapados entre dos tierras, o mejor dicho, en tierra de nadie. Ese fue un poco mi caso. Yo no inicié la secundaria en la misma escuela que la terminé, y para cuando me incorporé a mi grupo, esa identidad colectiva ya se había formado. Era una especie de extraño invasor, y me convertí más en una especie de ente neutral. Teníamos un horario típico de escuela, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, espacio en el cual teníamos 2 descansos, uno de 10 minutos y uno de 20 minutos unas horas más tarde. Apenas sonaba la campana, todos salían apresurados por diferentes razones. Si se trataba del primer descanso, usualmente era para comprar algo rápido para comer, pues no daba tiempo de mucho más. Si se trataba del segundo descanso, muchos salían a comer lo que habían comprado en el primero, o había quienes iban a las canchas a descargar la adrenalina juvenil por unos minutos. Mi rutina era levemente diferente. Yo no tenía medios para comprar nada en la escuela y usualmente llevaba mi propio lunch, así que normalmente en el primer descanso salía a dar una pequeña vuelta o me quedaba en mi lugar. Más de una vez lo aproveché para hacer tareas que no hice en casa. El segundo descanso era variado, pues siempre me gustó jugar en las canchas, así que cuando se armaban las retas era común que participara, pero en ocasiones esto no sucedía, ya sea porque no conseguíamos un balón para jugar o alguno de los grupos rivales se adueñaba de las canchas y, como ya dije, nunca tuve ese sentido de pertenencia a uno u otro grupo. Era en esas ocasiones en las que yo buscaba un lugar tranquilo y solitario para comer mi lunch y disfrutar mi soledad por unos minutos. Encontré un lugar en la parte trasera del edificio, en un pequeño pero largo espacio que daba hacia la reja que separaba al exterior de la escuela. Al estar justo en la parte trasera, nadie ponía atención a ese lugar y siempre gozaba de una buena sombra, algo que era un requisito indispensable para hacer mi guarida. No pasaron más de 2 o 3 ocasiones cuando empecé a coincidir en ese lugar con el encargado de intendencia, don Felizardo, a quien cariñosamente apodábamos don Félix. Era un hombre de unos 70 años, de complexión muy delgada y voz baja,
de expresión muy amigable, siempre utilizando un sombrero alargado como una persona que tenía costumbres adquiridas en un rancho. Al igual que yo, don Félix era alguien que prefería la soledad y una buena sombra, y en esencia, yo había encontrado lo que era su escondite, por así decirlo. Conversábamos poco, pero siempre fuimos muy amables y cordiales en nuestras interacciones. Él tomaba una cubeta, la volteaba y se sentaba a comer algo mientras yo permanecía sentado en el piso. Cuando volvía a sonar la campana, marcando el momento de mi regreso, solo nos mirábamos y sonreíamos, como diciendo, luego nos vemos. Eso sucedió durante todo mi segundo grado de secundaria. Llegado el tercero, la rutina no cambió mucho. No puedo decir que don Félix y yo éramos amigos, sería más preciso definir que coincidíamos en nuestra soledad. Aún puedo cerrar mis ojos y ver la escena habitual, él sentado en su cubeta y yo en el piso, así como un rastro de cáscara de pepita que era su botana predilecta. Recuerdo bien el día en que el prefecto de la escuela hizo un anuncio de que don Félix se encontraba delicado de salud, pero estable en su casa. Puedo decir que sentí un poco de angustia, pero me reconfortó el hecho de que al parecer se encontraba estable y me enfoqué en lo positivo. Un par de días después me encontraba yo en mi lugar habitual, comiendo mi sándwich y atípicamente tomando refresco. Ese día me había podido dar el lujo de comprarlo. Llegó don Félix y tomó su cubeta. Se sentó y me sonrió. Le pregunté, «Hola, don Félix, ¿cómo ha estado? ¿Ya se siente mejor?» A lo que me contestó con un, «Sí, ya me siento mejor. Traía un dolor fuerte en el pecho, pero ya se me pasó». Felices y en silencio, seguimos con nuestra rutina. Regresamos a la dinámica del silencio los días siguientes, compartiendo un espacio que era refugio para ambos. A la semana siguiente, en la ceremonia de honores a la bandera, que es típica de las escuelas mexicanas, la directora anunció con tristeza que don Félix había fallecido. No dio muchos detalles, pero muchos de nosotros recibimos la noticia con pesar. Al terminar las clases me acerqué al prefecto, una persona a la que por cierto evitaba, pues era alguien muy malhumorado, y tratando de averiguar un poco más le pregunté, «¿Qué le pasó a don Félix? Ya se veía mejor, no entiendo cómo le pasó esto». Un poco extrañado me preguntó, ¿Cómo que se veía mejor? ¿Lo fuiste a visitar o cómo es que lo viste? A mí me irritó un poco su respuesta interrogativa. No sé ni dónde vivía, pero lo digo porque pues toda la semana pasada estuvo viniendo y hasta le pregunté y me dijo que se sentía mejor. Me miró con una cara de extrañeza, sacudió la cabeza y me dijo, Estás mal, don Félix estuvo en cama todo este tiempo, nunca vino a la escuela, no estés de chistoso. Yo me sorprendí un poco, pero supuse que el prefecto no lo había visto y que hablaba sin saber. Me puse a indagar con mis compañeros y para entonces todos tenían la misma versión. Yo no tenía explicación. Al día siguiente, más por una mórbida curiosidad que por otra cosa, decidí ir al lugar de siempre, donde habitualmente estábamos don Félix y yo. Estuve durante todo el descanso, pero nunca llegó. Empecé a considerar que había alucinado todo, hasta que al final de las clases regresé, encontrando la cubeta volteada en el lugar donde siempre la ponía, cáscaras de pepita en el piso y un sombrero que era inconfundible, y a pesar de que no lo volví a ver, entendí entonces que, aún en el más allá, todos necesitamos un espacio que nos haga sentir en paz. Bien dicen que el diablo está en los detalles. Y aunque esta frase se puede aplicar en muchos contextos, en el caso de lo que les voy a compartir, tiene un sentido quizás muy literal. Mi familia puede rastrear sus raíces por lo menos unas 6 generaciones atrás,
Todos nosotros somos originarios de Escuinapa, al sur del estado de Sinaloa. Somos personas sencillas, trabajadoras, y estamos muy orgullosos de ser de esas familias que todavía se mantienen muy unidas. Mi mamá es la mayor de los hijos de mis abuelos, y afortunadamente tuve la suerte de que mi abuelita viviera en mi casa y que compartiera conmigo muchas de sus historias. Mi abuelita narra muchas historias sobre las brujas de Palmillas, a las orillas de Mazatlán. Nos cuenta que había una en particular que era muy conocida en mi familia, una a la que llamaban la Muda. La razón de la importancia que le damos a la historia de la Muda tiene que ver con un encuentro que tuvo la abuela de mi abuelita, es decir, mi tatarabuela, con ella. Según mi abuelita, la Muda era conocida porque ayudaba a muchachitas que se habían metido en problemas, si me entienden. Se refiere principalmente a mujeres jóvenes, solteras, que resultaban embarazadas fuera del matrimonio y que necesitaban que les practicaran abortos, por supuesto clandestinos. Mazatlán y Palmillas se encuentran relativamente cerca de Escuinapa, pero suficientemente alejadas, más en ese entonces, como para poder aspirar a algo de discreción. Una de esas mujeres con problemas resultó ser mi tatarabuela, que había sido casada muy joven con un hombre mucho mayor que ella y del cual resultó embarazada. Al estallar la Revolución Mexicana, el hombre se enlistó en el Ejército Federal y murió unos meses después en la toma de Culiacán en 1911. Al quedar viuda, mi tatarabuela sintió pánico, pues por la situación del país no sabría cómo criar a un niño ella sola. Se acercó con una prima y ella le recomendó ir con la Muda para que la ayudara. Mi tatarabuela había escuchado de las mujeres de Palmillas, pero no sabía nada de la Muda, sobre cómo lucía o cómo encontrarla. Le pidió a su prima que la llevara, pero ella solo accedió a acompañarla hasta un punto cercano, a partir del cual mi tatarabuela tendría que ir por su cuenta. De acuerdo con su descripción, la Muda era una mujer de apariencia muy atractiva, como el de una señora de buen porte, alta, delgada, de cabello lacio y color negro azabache, tez muy blanca y con ojos de un azul muy intenso. La razón de su nombre es que al parecer nadie la escuchaba hablar. En este punto de la historia, todos los que la hemos escuchado nos preguntamos, ¿cómo es que su prima la conocía? Yo mismo le hice esa pregunta a mi abuelita, y su respuesta fue un tanto obvia. Ella se había metido en problemas y fue con la Muda para que le ayudara. Mi tatarabuela y su prima salieron por la noche tan discretamente como pudieron. Habían arreglado que una carreta las llevara, pagando generosamente al dueño, pues no solo eran tiempos peligrosos, sino que el objetivo de todo esto era que nadie supiera que habían ido a Palmillas. Una vez que estaban cerca, mi tatarabuela y su prima bajaron de la carreta. Esta última le dio las instrucciones de cómo llegar al lugar de la Muda. Mi tatarabuela caminó por la maleza e iba muy nerviosa. Tomaba con fuerza un crucifijo que colgaba de su pecho. Era un crucifijo especial, pues su padre se lo había mandado hacer, de modo que estaba unido a una medalla con la letra R por Regina, que era su nombre. Al fin llegó al lugar que le habían indicado. Fue más fácil ubicarlo, pues era la única vivienda en los alrededores y de la cual se notaba una tenue pero distintiva iluminación. Tocó la puerta con la aldaba y rápidamente la recibió la mujer que le describieron. Según mi abuela, lo que su abuela vio coincidía exactamente con la descripción que habían recibido de su prima. Una mujer de unos 25 años, de apreciable belleza, delgada, alta, de ojos azules intensos y una tez muy blanca. «Oh, hola, vengo a que me ayude», le dijo con timidez, mientras la Muda solo la miraba. Esta se hizo a un lado, como cediendo el paso, y mi tatarabuela entró, entendiendo el gesto. Mientras avanzaban, mi tatarabuela cayó en cuenta de que no tenía la menor idea de qué es lo que le iban a hacer o qué iba a pasar. Eran otros tiempos, y el acceso a la información era muy poca, y quizás por el temor y por la pena, ella nunca quiso preguntar cómo funcionaba esta ayuda. La Muda le pidió que se sentara, dejó un candelabro para iluminar y regresó después con algunos utensilios. «Oiga, le tengo que pagar», le dijo extendiéndole un sobre con algo de dinero. La Muda simplemente sacudió la cabeza, rechazándolo. Esto desconcertó aún más a mi tatarabuela, porque no hacía sentido que no le aceptase un pago. «¿Pero entonces no le tengo que pagar?», le preguntó con la voz medio quebrada. La Muda solo le sonrió, pero no fue una sonrisa agradable o dulce. Fue una especie de sonrisa macabra. Después de eso,
puso su mano sobre el vientre de mi tatarabuela y la miró fijamente, con la misma sonrisa tétrica. Mi tatarabuela estaba muy nerviosa y seguía tomando firmemente el crucifijo que colgaba de su cuello. La muda tomó una urna y la colocó debajo de las piernas de Regina, que temblaba de terror, para de nuevo colocar su mano sobre el vientre de mi tatarabuela. En ese momento, por los nervios y la tensión, Regina jaló con un poco más de fuerza su crucifijo, rompiendo la cadena, lo que provocó que cayera de su cuello. De manera instintiva, como hacemos todos cuando un objeto cae, mi tatarabuela quiso agarrarlo al vuelo, y al presionarlo hacia su cuerpo, se encontró con la mano de la muda, que seguía en su vientre, de tal modo que en lugar de presionarlo contra su cuerpo, lo presionó contra la mano de la muda, quien al instante del contacto lanzó un grito espeluznante de dolor. Un grito que no era el de una mujer. Mi tatarabuela entonces salió huyendo del lugar, mientras escuchaba cómo la muda la perseguía mientras maldecía. ¡Maldita perra! Corrió tan rápido como pudo. Llegó a la carretera tomando el crucifijo fuerte entre sus manos. Le pidió a su prima y al hombre que las había llevado que salieran en ese momento velozmente. Mi tatarabuela tuvo a su bebé, que fue nada más y nada menos que mi bisabuela. Es gracias a ese accidente con el crucifijo que nosotros estamos aquí. Y esto en sí sería una buena historia, pero como dije, el diablo está en los detalles. Años después, ya con mi abuela en escena, Regina llevó a su familia al lugar donde había tenido su encuentro con la muda, y en ese lugar solo había ruinas de lo que antes había parecido ser una casa muy modesta. La historia se convirtió en una leyenda familiar que todos conocemos, y el crucifijo en una reliquia que pasó de mi tatarabuela a mi bisabuela, luego a mi abuela y finalmente a mi madre, como una especie de tradición para la primera mujer en nacer, a la cual hasta la fecha se le asigna un nombre que empiece con la letra R. En el caso de mi abuela, Refugio, y en el caso de mi madre, Renata. Pasados los años, cuando mi madre era adolescente, recibió un día la visita de una de sus primas. Eran los años 70 y tanto el país como el mundo vivían una especie diferente de revolución, una juvenil en la que se buscaba salir de creencias y costumbres que ya se identificaban como anticuadas. Lamentablemente algunas cosas no cambian, y aún era no solo mal visto, sino ilegal cuando una mujer tenía la idea de interrumpir un embarazo no deseado. Ese fue el caso de la prima de mi mamá, que se acercó a pedirle auxilio y que la acompañara. A pesar de que ambas conocían la historia de la muda de Palmillas, mi tía insistía a ir con alguna de las mujeres de ahí, que era lo mejor y que muchas otras chicas lo habían hecho y que no les había pasado nada, que se trataba de una leyenda familiar y que por favor la acompañara. Mi madre accedió. El novio de mi tía las llevó por la madrugada en su automóvil a las orillas de Palmillas, a mitad de la nada en la carretera libre. Ahí, ellas descendieron del auto y caminaron hasta lo que era una choza. Tocaron la puerta, y cuál fue la sorpresa de ambas, que cuando atendieron a la puerta, se trataba de una mujer alta, delgada, cabello negro y ojos azules penetrantes. Las dos se quedaron heladas, pues la descripción era la de la muda. Pero se debía de tratar de una coincidencia, pues esta mujer lucía joven, de unos 25 años. Mi mamá fue la que, pensando ágilmente, miró en la mano de la mujer para notar que tenía una marca, una cicatriz, en forma de cruz. Sin reflexionar lo que hacía, mi mamá sacó el crucifijo de la tatarabuela, el mismo que había causado la cicatriz a la muda 60 años antes. Cuando la muda se percató del crucifijo, cambió su expresión a una de furia y lanzó un grito aterrador al mismo tiempo que se abalanzaba sobre mi madre. Instintivamente mi madre interpuso el crucifijo entre ellas, y la muda, al hacer contacto con este, volvió a lanzar un grito de dolor. Mi mamá y mi tía huyeron, corriendo con toda su energía, y casi como repitiendo la escena de la tatarabuela, subieron al auto del novio y regresaron a Escuinapa. Siempre que contamos la historia a nuestra familia, lo hacemos de manera solemne. Muchos de nosotros hemos teorizado si la muda es en realidad un demonio o solo una bruja de muy alto rango. Todos sospechamos que usa los fetos para alguna clase de ritual, una que mantiene su apariencia joven y radiante. No lo sabemos a ciencia cierta, pero presentimos que sigue ahí, dedicándose a lo suyo, aprovechándose de las pobres mujeres y de su condición para satisfacer sus malignas necesidades.
La muerte forma parte de la vida, y todas las familias tenemos que contar en algún punto cómo es que uno de los nuestros dejó este mundo. Algunos podrán decir que perdieron a alguien en un accidente. Otros hablarán de cómo esa persona murió pacíficamente en su hogar o en algún hospital. No será raro que escuchemos también que ese ser querido pasó por una larga y dolorosa enfermedad que al final terminó por vencerlo y encontró cierto descanso en la muerte. Para mi familia, la historia es menos fácil de digerir. Mi abuelo murió por intervención del diablo en persona. Apolinar era el nombre de mi abuelo. Aún lo recuerdo bien, pues era un hombre de carácter muy dulce, como lo es mi padre, así como físicamente muy fuerte. Para describirlo mejor, era una persona muy sana, de esas personas de campo que aún, en avanzada edad, siguen gozando de una salud, fortaleza y vitalidad envidiables. Vivía en San Cristóbal Suchistlahuaca, en Oaxaca, un lugar muy bonito en la Mixteca Alta, cuyo nombre significa literalmente el llano de las flores. Siendo un hombre muy trabajador, mi abuelo llegó a tener una cantidad importante de animales del campo: caballos, burros, toros, borregos y chivos. Era parte de su rutina el llevarlos a la loma y cuidarlos durante el camino. Esto podía tomarle horas, pues la comunidad se encuentra en una zona que ha sufrido una desertificación continua y los lugares en donde se puede pastar y encontrar agua cada vez se hacen más lejanas. Afortunadamente, aún quedan algunos puntos en donde hay arroyos y zonas de abundante vegetación, principalmente hacia el sur, donde se encuentra el Cerro Verde, el Río de la Cruz y la llamada Cañada Oscura. En una de esas tardes, cuando se encontraba ya de camino a casa, mi abuelo notó en su conteo que faltaban 2 chivos. Realizó una búsqueda por los alrededores y no fue capaz de encontrarlos. De pronto, a lo lejos se percató del balido de los chivos. Estresados, en sufrimiento, se dio a la tarea de seguir el sonido hasta que se iba haciendo más fuerte e intenso. Y por fin dio con ellos. Los chivos se encontraban inexplicablemente en algo que él llamaba una hondura, que en esencia era un espacio cercano a uno de los arroyos, muy profundo y lleno de agua, algo muy similar a un pozo, con una profundidad de varios metros y en sí demasiado peligroso e inaccesible para una persona sin equipo especial para bajar, pero más para subir. Intrépido como era él, se las arregló con una cuerda y su enorme fuerza para bajar por la hondura y rescatar a sus animales. Tomó al primero de estos y con gran dificultad logró subirlo y ponerlo a salvo. Cuando volvió por el segundo, no podía sacarlo del agua, como si una fuerza misteriosa e inexplicable lo estuviera deteniendo, evitando que éste escapase. Con un poco de pena y lleno de tristeza, mi abuelo regresó a su casa, lamentando no haber podido rescatar al pobre animal que quedó atrapado en la hondura. Al siguiente día, y dando por muerto al chivo, llevó a sus animales nuevamente a la loma, como lo hacía habitualmente. A lo lejos volvió a escuchar el balido del chivo, y, sensibilizado por el sufrimiento del animal, además de sorprendido de que siguiera con vida, volvió a la hondura e intentó un último rescate. Descendió nuevamente ayudado de su cuerda y, como antes, le fue imposible sacar al chivo del agua. Parecía que algo o alguien lo retenía. Mi abuelo se aferró casi como un acto de fe. Logró sacar finalmente al chivo, regresando hasta la parte alta de la hondura, lo que lo dejó agotado, pero feliz por haber rescatado al animal. Esa noche, mientras mi abuelo se preparaba para dormir, comenzó una tormenta. Fuera de su casa notó la figura de un hombre, alto, vestido de negro que parecía mirarlo de forma penetrante. Me la debes y me la voy a cobrar. Escuchó a mi abuelo sin poder explicar lo que pasaba, quedándose petrificado por el miedo por un segundo. Valiente como era, recobró la forma, fue a buscar su pistola y salió en la tormenta a ver quién andaba ahí. Pero no había nadie. Mi abuelo le contó lo sucedido a mi abuela, quien preocupada fue a ver a un curandero de la zona. El curandero le dijo que mi abuelo debía verlo, pues con toda certeza se encontraba en peligro inminente. Mi abuelo se resistió inicialmente, pero mi abuela logró convencerlo de que fuera con el curandero. Al relatar lo sucedido,
El curandero le explicó que justo la hondura a la que llegaron es famosa en la zona por ser un lugar donde se ha relatado por generaciones que ronda el mismísimo Lucifer, y que se podría decir que ha reclamado como propio. Le explicó que el chivo había sido igualmente reclamado por el diablo, y que al salvarlo, había desatado su furia, y que lo que había presenciado en su casa era justamente la advertencia de que el diablo cobraría su deuda, el alma de mi abuelo. Mi abuelo también era muy testarudo, y al principio pensó que se trataban de patrañas. Sin embargo, su salud empezó a decaer inexplicablemente de forma muy acelerada. Sin ser alguien que bebiera o que tuviera alguna enfermedad, empezó a padecer fuertemente del hígado, al punto que desarrolló una cirrosis. También, sus pulmones empezaron a decaer, llenándose de líquido y dificultándole la respiración. Sufría de constantes dolores abdominales y de úlceras. Esa figura imponente que era mi abuelo Apolinar cambió en un plazo de 1 año a una persona que pasaba su existencia sufriendo por múltiples males que no tenían una explicación de origen. Lo primero que intentó mi familia fue que lo atendieran los médicos especializados, pero fue inútil. Acudimos de nuevo con el curandero, y este nos dijo que nada se podía hacer, solo pequeños remedios que podrían prolongar su vida, pero no le quitarían el sufrimiento y que su muerte sería inevitable. Los últimos días de vida de mi abuelo fueron un infierno. Constantemente decía ver una figura encapuchada que lo seguía a todos lados y que transmitía una vibra negativa que le causaba miedo. Él nos decía constantemente que estaba a un lado de uno de nosotros, pero no veíamos a nadie. Mi pobre abuelo decía escuchar una risa macabra, que además le decía cosas para atormentarlo. Te dije, maldito anciano, me la iba a cobrar. Finalmente, después de 1 año de martirio, mi abuelo pudo descansar en paz. Hoy en día, nos animamos a contar la historia porque queremos honrar la memoria de mi abuelo, como alguien generoso y de un gran corazón. No podemos evitar pensar que habría sido mejor dejar que el animal que rescató se quedara ahí, para ser reclamado por el diablo en lugar del alma de mi abuelo. Sin embargo, yo siempre he tenido una sensación completamente diferente. Creo que lo que el diablo realmente quería era a mi abuelo, y que lo que le molestó es que gracias a su gran fortaleza pudo salir de esa hondura, escapársele. Lamentablemente, la experiencia de mi familia es que nadie, ni siquiera alguien tan bueno y fuerte como mi abuelo, se le pudiera escapar al Señor de las Tinieblas. Esperamos les hayan gustado los relatos de esta noche. Buscamos enfatizar la importancia de pasar las tradiciones entre las familias y las generaciones, de modo que no olvidemos a aquellos que ya nos dejaron. Los invitamos a compartir nuestro contenido, a darle like y a suscribirse si es que no lo han hecho. Los esperamos la siguiente semana. Buenas noches. Ecos de terror.